Buenos días. Algunos ya nos habíamos saludado. Vamos a tener un buen inicio de semana, pues comenzando hoy con el sexto mandamiento de la ley moral de Dios, que se le conoce como los 10 mandamientos y que Dios lo dejó para regular la vida de los seres humanos. Ya sabemos que están en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Hasta ahora hemos visto los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Ahí Dios nos ordena con total autoridad, porque es el creador, es el que nos creó. Nos ordena, vimos, número 1, no tener dioses ajenos. Nos ordena no hacernos ninguna imagen de nada en el cielo y en la tierra, con el objeto de honrar, venerar, rendir homenaje, culto. Nos ordena también no tomar el nombre de Dios en vano. También nos ordena guardar el día de reposo, y allá explicábamos que propiamente no tenemos un día de reposo como tal. Jesucristo es nuestro reposo, pero sí el cristiano aparta un día, ¿verdad?, entre otras cosas, como iglesia, para congregarnos y adorar el nombre de nuestro Señor. Hace 8 días terminamos el 5.º mandamiento, que es el primero de los últimos 6 que tienen que ver con nuestra relación ¿con quién? ¿Con quién? Con el prójimo. No, los últimos 6 tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Y comenzamos con el 5.º mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre. Y qué interesante, veíamos que Dios comienza a regular la relación del ser humano en la familia. En la familia, porque Dios creó ese núcleo maravilloso que es la familia, papá, mamá y los hijos. Es el diseño perfecto de Dios de la familia, y ahí también vimos principios sobre vivir bajo autoridad, porque un principio que se desprende del 5.º mandamiento es que debemos respetar a la autoridad. Vamos esta mañana a comenzar con el 6.º mandamiento, el segundo en nuestra relación con el prójimo, que es Éxodo 20:13. Yo creo que hasta de memoria se lo saben. Está cortito, se llama no matarás. No matarás. ¿Por qué Dios ordena no matarás? ¿Qué está protegiendo Dios con este mandamiento? ¿Qué está protegiendo? La vida del ser humano. La vida del ser humano. Como siempre, hoy apenas iniciaremos con una introducción a este mandamiento. Yo creo que nos va a agarrar el 2017 con este mandamiento, si todavía estamos en esta tierra. Estaremos viendo, porque nos va a llevar 4 o 5 por lo menos enseñanzas, porque si bien es un mandamiento muy cortito, junto con no hurtarás, son los más cortos de los 10, es muy profundo en todo lo que ahí se enseña y todo lo que abarca este mandamiento. Entonces vamos a tratar con la palabra de Dios a lo largo de estas semanas, contestar preguntas como: ¿a qué se refiere el mandamiento no matarás? ¿Se refiere a la creación en general, animales, bestias, o solo al ser humano? Y ahorita van a ver por qué digo esto. También se van a contestar preguntas como: ¿se limita el mandamiento no matarás al acto de quitarle la vida física a alguien? ¿Será limitante el no matarás a que no le quitemos la vida a ningún ser humano? También se contestarán preguntas como: ¿qué pasa cuando alguien de manera realmente accidental, fortuita, mata a alguien? ¿Qué dice la Biblia? ¿O qué pasa cuando alguien mata a una persona en defensa propia? ¿Qué nos dice la Biblia? Todo esto lo toca la Biblia. ¿O qué pasa si soy policía, militar y en ejercicio de mis funciones mato a alguien como policía o militar en guerra, o defendiendo a un país, o defendiendo a la ciudadanía? ¿Aplica la pena sobre el no matarás? ¿Y acaso la pena de muerte que establece la Biblia viola el 6.º mandamiento? Vamos a ver que la Biblia estableció la pena de muerte, y vamos a ver en qué casos.
y vamos a ver que no viola en lo absoluto ni contradice el sexto mandamiento. A la luz de la Biblia vamos a contestar que es bíblica la pena de muerte. Ya lo estaremos viendo. Entonces yo creo que a lo largo de estas enseñanzas se van a contestar estas y otras preguntas, pero hoy vamos a comenzar solo con una introducción. Y yo creo que nos alargaremos la siguiente semana con esta introducción. Y lo primero que quiero que veamos es que el mandamiento no matarás, de Éxodo 20:13, se refiere a un mandamiento para el ser humano y entre seres humanos. ¿Sí me explico? El mandamiento no matarás es para el ser humano y entre seres humanos. Es un mandamiento al hombre respecto al ser humano. No matarás. Les digo esto porque luego hay cada idea, por desconocimiento de la palabra de Dios. Yo he oído cristianos que dicen, el cristiano debe ser vegetariano. Porque la Biblia dice no matarás, y entonces pobre vaquita y pobre gallinita, y si son vegetarianos debo decirles que las plantas son seres vivos. También, ¿no? Entonces, o dicen todavía, no, es que el cristiano debe ser vegano. Vamos a ver todo esto con la palabra de Dios. Por eso lo primero que tenemos que establecer es la diferencia entre la creación del hombre con el resto de la creación. Mis hermanos, yo creo que lo sabemos, pero por supuesto que el ser humano no es parte del reino animal. Yo sé que en las escuelas, yo me acuerdo cuando decían, el ser humano igual que el reino animal, nace, crece, se reproduce y muere. ¿Cuántos tuvieron sus clases de ciencias naturales, de biología y hasta sacaron 10? Nace, crece, se reproduce y muere. Y la vaca también nace, crece, se reproduce y muere. Y el gato también nace, crece, se reproduce y muere. El ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Somos parte del reino animal. Eso nos enseñaban en la escuela. ¿Cuántos siguen creyendo eso? ¿Será por eso que gran parte de la humanidad o muchos seres humanos se comportan como animales? Pero debo hacer una corrección. Peor que animales. Porque hay cosas que hace el ser humano que ni los animales hacen. Hay cosas perversas, cruentas que el ser humano hace que ningún otro animal haría. Entonces lo que tenemos que dejar muy claro pues es qué dice la Biblia de la creación del ser humano. Tenemos que venir a la Biblia porque es la única y total autoridad que nos puede hablar del tema. No necesitamos ir a los libros de biología ni de ciencias naturales, tenemos que venir a la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios que creó al ser humano. Ni más ni menos. El asunto es, déjenme decirlo entre paréntesis, que muchos seres humanos no vienen no seres humanos, muchos que se dicen cristianos no vienen a la palabra de Dios a buscar la respuesta a los asuntos de su vida. La Biblia es la única que tiene respuesta, pero aún dentro del cristianismo hay gente que está buscando respuesta a sus problemas, a su matrimonio, a sus hijos, a muchos problemas de su vida fuera de la palabra de Dios. Y eso es grave porque está sucediendo dentro de los que se dicen cristianos. Y la Biblia dice con toda claridad en Isaías capítulo 30, versículo 1, fíjense lo que dice. Ay, ¿a qué nos suena ese ay? Dolor, dolor. Es una expresión hebrea que implica un dolor tremendo, intenso, grave. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Ay de aquellos que dicen, tengo un problema en mi matrimonio y en lugar de venir a la palabra de Dios dicen, voy a ir con el terapeuta. Hay de aquellos que tienen problemas con sus hijos y dicen, pues voy a ver una revista que me recomendaron que se llama Padres e Hijos, que dan muy buenos consejos. Aquí están los consejos del Creador. Por eso dice, ay de mí de los que se apartan para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Y vean el versículo 2, que se apartan
para descender a Egipto, entiéndase, al mundo, y no han preguntado de mi boca. ¿Qué haces cuando tienes un problema? ¿Qué haces cuando tienes una dificultad? ¿Qué haces cuando hay dudas de cosas que pasan en tu vida? El cristiano tiene que venir al consejo de Dios. Es la palabra de Dios, es la palabra del Dios que nos creó. Y para ver este tema, de dónde venimos y que somos totalmente distintos al reino animal, tenemos que venir a la palabra de Dios. Pero el cristiano, pues, todo asunto de su vida tiene que venir a la palabra de Dios. Pero dentro del cristianismo vemos mucha gente que no está buscando el consejo en la palabra de Dios. Hoy, gracias a que nacimos de nuevo, a que el Espíritu Santo nos da entendimiento, podemos venir a la palabra de Dios y entenderla. Vean, eso es maravilloso. Sin Cristo eso no existía. Sin Cristo no podíamos entender este libro maravilloso. Dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El hombre sin Cristo, como estábamos nosotros antes. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No entiende la palabra de Dios, porque para él, ¿qué son? Locura. Tú dile a una persona, no vienes de la evolución, Dios te creó del polvo de la tierra, te va a decir, estás loco. Tú dile, hace 2000 años vino una persona que es el Hijo de Dios, Dios mismo, y se hizo como tú y como yo, y murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por ti. Te van a decir, mira, pues eso son mitos. Pero dice que para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Ahora, aquí en la Biblia, yo como marido, yo como padre, yo como hijo, puedo venir a la palabra de Dios. Yo como empleado de una empresa, la palabra de Dios tiene magníficos consejos para conducirnos integralmente y tener la bendición de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Tenemos que venir a la palabra de Dios porque tiene la total y absoluta verdad para dirigir nuestras vidas. Amén. ¿Lo creemos? ¿Consultamos la Biblia? ¿O lo primero cuando hay un problema andas viendo a ver si buscas al compadre que te oriente? En lugar de recurrir al Dios Todopoderoso que nos dejó la Biblia, que es la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice la palabra de Dios. Entonces, aquí en la Biblia está la respuesta a todo asunto de la vida. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué está el mundo como está? Aquí está la respuesta. Lo preocupante, ahorita entramos al tema, pero lo preocupante de verdad es que muchos que se dicen cristianos están buscando respuestas en rollos, en filosofías. Veo de cristianos que van a cursos de autosuperación, cursos de esos famosos cursos de coaching o cursos de autoayuda. Es que yo tengo un problema y tengo que ir a un curso que me van a ayudar cómo salir del problema, en lugar de recurrir a Cristo y a su palabra. Miren, ya sé que muchos me borran de su Facebook, pero nada más, yo tengo conocidos familiares que con los que tengo contacto a través de esas redes. Y nada más de ver lo que se escribe o lo que escriben o los pensamientos que ponen, te das idea que lo que están leyendo no es la Biblia, que por lo que expresan, lo que están consultando, y estoy hablando de gente que se dice cristiana, y nada más por los pensamientos que ponen, dice, ¿de dónde se lo sacaron? Miren, les voy a poner un ejemplo. No recuerdo si es de alguien de aquí. Si es de alguien de aquí, lo digo con todo respeto, tomo el ejemplo no para burlarnos, sino para que reflexionemos qué estamos leyendo, de qué estamos alimentando nuestro espíritu, porque por lo que ponen, por lo menos se aprecia que no es de la palabra de Dios. Fíjense un pensamiento que alguien puso, insisto, no recuerdo si es de aquí, pues una disculpa de antemano, no es el asunto, pues más, ni voy a decir que eres tú, ¿verdad? No. Pero fíjense lo que pusieron. Suena muy bonito, muy poético, dice, me elijo a mí por encima de todo. El rumbo de mi vida lo elijo yo, como seguro de que mi simple presencia deja una huella de amor en el mundo que nada ni nadie puede borrar. Hasta ahí la cita. Suena muy bonito, pero solo con
Mateo 16:24, derrumbamos ese pensamiento que es muy filosófico, es muy humanista, pero nada bíblico. Fíjense lo que dice Cristo en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, elíjase a sí mismo. Así dice, me elijo yo. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Qué diferente. O sea, yo lo que quiero expresar es cómo algunos con lo que ponen y esos pensamientos, te das cuenta que no están leyendo la palabra de Dios. Si no, se darían cuenta que esos rollos, por bonitos que parezcan, son antibíblicos. ¿Cómo de que me elijo a sí mismo? ¿Cómo que el rumbo de mi vida lo elijo yo, el cristiano? Realmente lo que hace, Señor, aquí estoy, heme aquí, yo ya no pude, lo que hice con mi vida fue un desastre, ahora sé que necesito tu perdón y ahora quiero seguirte y como dice tu palabra, me niego a mí mismo. Qué diferente. Entonces, esto lo digo porque para hablar de este tema, pues tenemos que recurrir necesariamente a la palabra de Dios. ¿De dónde viene el ser humano? ¿Por qué el ser humano es diferente al resto de la creación? ¿A dónde podemos investigar sobre eso? En la palabra de Dios. Porque es la palabra del Dios que creó todas las cosas, todo cuanto existe, Dios lo creó. Ahora, tenemos que entender que somos una creación especial, algo especial hizo Dios en nosotros, lo vamos a ver. Pero esto tampoco es para creernos los uy, ¿no? Es que Dios me creó, ¿no? Es que yo soy, ya lo estaremos viendo, pero por lo pronto 1 Corintios 4:7 dice la palabra de Dios, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? O sea, todo lo recibimos, si somos algo es pura gracia de Dios. Y dice ahí, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, hay seres humanos que dicen, es que yo me merezco todo, soy creación especial de Dios, yo me merezco. No, ¿saben qué? ¿Qué nos merecíamos? ¿Qué nos merecíamos? El infierno, la condenación eterna. Pero por su gracia nos salvó. Por su gracia. Si somos algo, si realmente tenemos un valor, es pura gracia de Dios. Por eso Pablo les decía a los romanos en el capítulo 12, versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. O sea, no te creas el uyuyuy. Dice, sino que piense de sí con cordura. Soy criatura de Dios, Él me hizo, no hay mérito en mí. Dice, conforme a la medida de fe que Dios, ¿qué? Repartió, ni siquiera ese es mérito de nosotros, repartió a cada uno. Somos creación de Dios, tenemos un valor delante de Dios por su pura gracia, porque Él así lo hizo. Si hay algo en nosotros que tiene un valor es la pura gracia de Dios. Un día el salmista, David, viendo su pequeñez, porque somos delante de Dios, somos pequeños. Pablo un día viendo su condición de pecado dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Uno diría, ¿cómo que miserable? Sí, sin Cristo así somos. Por eso el salmista David, fíjense, un día estaba viendo su pequeñez y dice el Salmo 44:3. Vean lo que dijo, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué somos? O el hijo del hombre para que lo estimes. La palabra estimar ahí, hashab, significa valorar. ¿Qué somos para que nos valore? ¿Qué vio en nosotros? Es puro amor y misericordia. Dice el versículo 4, el hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Somos bien finitos. Hoy estamos y mañana no estamos. Hoy estamos y mañana ¿qué? Y David dice, ¿qué somos? Bueno, un día David estaba, pues yo me lo imagino mirando las estrellas, los cielos. A lo mejor estaba viendo una luna tan hermosa como la que se vio en días pasados. ¿Alguien vio esa luna tan hermosa? ¿Tú la viste?
puras nubes ahí por la casa, no se veía, pero la vi en las noticias. Y uno dice, qué creación tan maravillosa de Dios, ¿no es cierto? Bueno, David se dio cuenta y vean el Salmo 8:3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, estaba viendo, imagínense, las estrellas, la luna, y vean lo que dijo David. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? David está entendiendo su pequeñez. David está siendo humilde. ¿Qué soy yo? ¿Qué somos para que nos visiten, para que nos visites, para que nos aprecies, para que tengas ese amor por nosotros? ¿Qué somos? Aún reflexionemos, ¿qué somos, mis hermanos? Para que Dios enviara a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz en el Calvario por ti y por mí. ¿Qué somos? ¿Qué somos para ser el objeto de una salvación tan grande que le costó a Jesucristo derramar hasta la última gota de sangre, ser abandonado por el Padre Celestial, aunque, gloria a Dios, resucitó al tercer día? Pero ¿qué somos? ¿Qué hay en nosotros diferente? David dice, Job en el capítulo 7:17 hace la misma pregunta. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? ¿Qué somos? Y para que pongas sobre él tu corazón. ¿Qué somos, mis hermanos? ¿Tendremos algo muy especial o es algo que él hizo? Lo vamos a ver en la palabra de Dios. Y para ello tenemos que recordar cómo fue creado el ser humano. Para entender Éxodo 20:13, cuando Dios dice a los seres humanos, al hombre, no matarás, para entender el porqué de ese mandamiento tan claro y directo, tenemos que entender cómo Dios nos creó. Y para ello tenemos que ir ¿a dónde? Al libro de Charles Darwin, Creación o Evolución. ¿Qué creemos nosotros? Lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos describe cómo fue la creación y vamos a ver una marcada diferencia entre el resto de la creación y la creación de nosotros. Fíjense, vamos a Génesis 1:1. Y entonces vamos a comenzar a entender ese no matarás. Dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo fue esa creación? Me voy a brincar al versículo 3. Está Dios y dice, y dijo Dios, noten eso, dijo Dios, el poder de la palabra de Dios, dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué dice ahí que sucedió? Y fue la luz. Dijo Dios y la luz se hizo. Y dice el versículo 4, vio Dios que la luz era buena, separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Pero si notan, Dios dijo, ¿y qué sucedió? Fue hecho. Versículo 6. Luego dijo Dios, otra vez, dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Nuevamente, dijo Dios, y vean el versículo 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Si ustedes siguen leyendo, porque ahorita por razón de tiempo no voy a leer todo, pero todo es en ese tenor. Dios decía y las cosas se hacían. Dios es el único que tiene el poder creador con su palabra. Él puede crear algo de la nada. El ser humano no puede crear nada. Puede inventar, puede hacer cosas con lo que Dios ya hizo, pero crear de la nada, solo Dios con su palabra. Pero veamos cómo creó a los animales. Vamos a ver cómo Dios creó a los animales. Versículo 20. Dijo Dios, ¿ya vieron otra vez? Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes
y aves que vuelan sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día, ¿qué? Quinto. ¿Qué creó ahí Dios? Los animales del mar y las aves de los cielos. Dijo Dios y se hicieron. Versículo 24. Luego dijo Dios, quiero poner énfasis en esto, dijo Dios y se hacía. Produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. No vemos al ser humano ahí. Ahí no está el ser humano, ahí dice bestias, serpientes y animales según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Ahí hizo Dios gallinas, vacas, serpientes, todo cuanto existe. ¿Mencionó al ser humano? No, solo dijo y se hacía. Pero en el siguiente versículo hay un cambio en la tónica de la creación. Quiero que vean el versículo 26. Entonces dijo Dios: hágase el hombre, y el hombre se hizo. ¿Así dice? Produzca la tierra seres humanos. No, vean que hay un cambio. Dice, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La primera diferencia que vemos, que aquí Dios dice hagamos. Ya he explicado una cosa importante ahí que vemos, no me voy a detener mucho, pero ese hagamos habla en plural, porque el nombre Dios, Elohim, es un pronombre plural. Ahí está expresada la Trinidad, pues, para términos prácticos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en la creación, que dice hagamos. Esa es la primera diferencia. No dijo hagamos a las bestias, hagamos a los peces del mar, hagamos a los aves. Aquí la clave es la palabra hagamos. Dios hizo todo lo demás con el poder de su palabra. Pero con el ser humano utilizó una palabra asá en el hebreo, que es hagamos, y significa formar, moldear, hacer personalmente. Algo especial. Vean, o sea, todo lo hizo él personalmente, pero con el ser humano dice hagamos, significa construir, formar, pero da la idea de algo personal. No sé si notan la diferencia. Ya no es dijo Dios hágase el hombre y hay que se haga el hombre, no, dijo hagamos. Esa palabra hagamos es expresada en una figura bíblica que es el alfarero y el barro. ¿Qué hace el alfarero con el barro? Lo hace, lo moldea. ¿Se acuerdan cuando Dios envía a Jeremías a casa del alfarero para darle una enseñanza? Vamos a leerlos, Jeremías 18:1. Porque a mí me emociona saber cómo Dios se detuvo con el ser humano y dijo, hagamos. A ver, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, hagamos. Fíjense lo que dice Jeremías 18:1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate, vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor. ¿Qué dice ahí? Hacerla, la misma palabra asá. ¿Qué hace el alfarero con el barro? Toma sus manos y lo moldea y le da forma. Ahí el alfarero asá en el hebreo.
O sea, no hizo. Asá en el hebreo significa que la moldeó. Y dice el versículo 5, fíjense. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 6, no podré yo, Asá, no podré yo hacer lo mismo con ustedes, o no puedo hacer yo con ustedes, israelitas, lo mismo que el alfarero hace con el barro. Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Yo, el Señor, lo afirmo. Esa palabra hacer es la misma que se usa en Génesis 1:26. Cuando Dios dice, Génesis 1:26, hagamos, está dando esa idea. Vamos a hacer al hombre, vamos a formar al hombre, ya de una manera especial, muy diferente al resto de la creación. ¿Se dan cuenta? De ahí está la primera diferencia. Aunque hay otra diferencia todavía mayor que marca un abismo entre nosotros y el resto de la creación. Pero lo primero que vemos es la manera, permítanme la expresión personalísima, en que te creó a ti y me creó a mí. Ustedes saben que en Génesis 2:7 es un pasaje paralelo a Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice cómo creó al hombre, pero ya lo detalla en Génesis 2:7 y quiero que vean lo que dice. Entonces Jehová Dios, ¿qué dice ahí? Formó, dice la palabra ahí, como el alfarero, formó al hombre del polvo de la tierra. La palabra formar, yatzá, significa moldear. A mí lo que me da esta palabra hebrea es la manera, me imagino el amor, el cuidado con el que él hizo su máxima creación, el ser humano. O sea, no dijo hágase, produzca la tierra seres vivientes, produzcan las aguas seres vivientes. No, él nos formó. Cuando un bebé está creciendo en el vientre de una madre, es Dios formando esa creación. Vean qué maravilloso saber que Dios formó de manera especial al ser humano. Como el alfarero toma el barro, él tomó el polvo de la tierra y formó al hombre. ¿Qué quiero decir con esto? No somos animales. Ya si alguien cree que es animal, pues ahí ya ni qué hacer, ¿sí me explico? O sea, si alguien dice, pues yo vengo del chango, bueno, ya no, ¿qué haces? Pero la Biblia dice que Él nos formó de una manera personalísima, tomó el polvo de la tierra y nos formó. Ahora, quiero decirles una verdad que se desprende de esto. Leímos en Génesis 1, 25, 26, 24, por ahí, que Dios dijo que produzca la tierra seres vivientes y formó los animales. ¿Y al hombre de dónde lo formó? También de la tierra, del polvo de la tierra. Químicamente tenemos muchos elementos en común, muchos elementos físicamente con los animales. Incluso estaba yo leyendo un artículo de una revista científica. Fíjense lo que dice, tiene parte de razón, aunque por ahí ignora que es Dios el que nos creó. Pero esta revista explicaba lo siguiente, dice, no es tan descabellada la idea de que nuestro origen es el polvo. Fíjense lo que dice el científico. Los elementos que forman parte de los seres vivos, ahí incluye a los animales y al hombre, reciben el nombre de bioelementos o elementos biogenésicos. Si analizamos la composición de los seres vivos, hombres y animales, se pueden apreciar al menos unos 70 bioelementos, de los cuales por lo menos 20 son imprescindibles y están en ambos seres vivos, o sea, los animales y el hombre. Y aquí explica, ¿no? Dentro de los que se encuentran es carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo, que forman parte de la tierra y que forman parte de nuestro cuerpo y que forman parte del cuerpo de los animales. En ese sentido, Dios soberanamente nos hizo del mismo material, pues. Solo que de los animales dijo, produzca la tierra seres vivientes, y del hombre dijo, hagamos. Ahora esa no es la mayor diferencia entre nosotros y los animales. La mayor diferencia está en el versículo 26 de Génesis 1. Eso es lo más maravilloso que hizo nosotros. Dice, entonces dijo Dios, hagamos a los animales, dice, no.
al hombre, escuchen, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No lo dijo con los animales, ni con las plantas, ni con los gatitos, ni con tu perro, ni con nada de este mundo que no fuera el ser humano, donde dijo, hagamos, formemos, moldeemos, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Quiere decir que Dios puso en el hombre atributos, características que no tienen los animales. Dios puso atributos de Él en nosotros. Déjenme decirlo de una manera sencilla. El haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios significa que fuimos hechos para parecernos a Dios. Escuchen, no para ser dioses. Por ahí hay falsos predicadores, ¿no? Que somos dioses, ¿no? Por ahí el hereje de Guatemala, somos Jehová Junior. No, esas son herejías. Pero Dios puso en nosotros algo que es inherente a Él, que no lo hizo en los animales. No dice que hizo al perro a su imagen y semejanza, ni a las vacas, ni al gato, ni a nadie. Dios dice que al ser humano lo hizo a su imagen y semejanza. Y dice Génesis 2:7, que es el mismo relato, pero detallado, lo siguiente, que además es todavía más maravilloso. Génesis 2:7, dice la palabra de Dios: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En términos sencillos, Dios puso en el ser humano un alma y un espíritu. No lo tienen los animales. El ser humano tiene un alma inmortal y un espíritu con la capacidad y la cualidad de poder tener una comunión íntima con el Creador. Las aves le cantan, los animales, dicen algunos salmos que las aves les cantan, pero no tienen una comunión con el Creador. Jesucristo vino hace 2000 y tantos años a morir en una cruz en el Calvario por las vacas, por los animales, por los pájaros, no por el ser humano, aquel que hizo a su imagen y semejanza, aquel en el que sopló aliento de vida. Dios le dio al hombre atributos que solo Él tiene: la capacidad de pensar, de voluntad, de amar, la capacidad de comunicarnos con Dios. Es más, le dio al hombre, a todo ser humano, la conciencia de que hay un Dios. No hay ser humano en la tierra que no sepa en lo más profundo de su corazón que hay un Dios. Hasta el más ateo de los ateos, el superateo número 1, en su corazón, en su conciencia, hay una clara realidad de que existe un Dios. Y un día Dios con eso lo va a juzgar. Que su pecado, que su vida le hace negarlo y rechazarlo, como tantos ateos que salen en todos lados, pero la palabra de Dios nos deja claro que dentro de esa imagen y semejanza Dios puso en el ser humano la conciencia de que hay un Dios. Lo dice muy claramente Romanos, que ya hemos leído bastantes veces, pero se los voy a volver a leer. Romanos 1:18. Fíjense cómo claramente dice la Biblia que Dios dejó esa conciencia en el ser humano, que hay un Dios. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Pero vean el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es ¿qué? Manifiesto. Está hablando del ser humano en general. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Ellos saben que hay un Dios. Y vean lo que dice: pues Dios se los manifestó. Dios se los dio a conocer. Y simplemente dice el versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, o sea de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nada más con ver la creación de Dios, la gente sabe que detrás de todo esto, al ver la luna, las estrellas, saben que detrás de ello hay un poder por encima de nosotros. Saben que hay un Dios.
Y dice aquí, no tienen excusa. El día del juicio Dios les va a decir y les va a demostrar que les dio una conciencia de que sí sabían que había un Dios. Y dice la palabra de Dios que es la conciencia la que los va a acusar. Alguien que diga, pero es que a mí nadie me llevó el evangelio, es que yo viví en Timbuktu y allá ni la Coca-Cola pasaba y ni nada pasaba por ahí. Dios le va a demostrar que su conciencia le decía que había un Dios al que había que honrar y venerar. Dice, no tienen excusa, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo lo conocieron? Porque Dios se los manifestó a todos los seres humanos, hasta el ateo más ateo. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Terminaron adorando hasta serpientes, ¿no? No hay civilizaciones que adoraban serpientes y adoran el sol y adoran las vacas. Terminaron adorando a las criaturas, dice más adelante, antes que el Creador. Pero Dios se les manifestó porque dice Génesis 1:26 que nos hizo a su imagen y semejanza. Dios puso en el ser humano atributos que nos permiten conocerle, que nos permiten saber que hay un Dios, que nos permiten amar, razonar, que nos permiten realmente conocer a Dios. Y dice Génesis 2:7 que sopló aliento de vida. La palabra aliento de vida, neshama hay, significa espíritu de vida. El ser humano goza de la vida que solo Dios sostiene. El ser humano tiene vida, sí y sí, solamente porque Dios se la dio, porque Dios sopló aliento de vida. Y Él es el que dice cuándo se acaba esa vida. Él es el que determina. Y dice Hebreos 9:27, está establecido, se entiende que es por Dios, que los hombres mueran una sola vez y después de esto ya no va a haber para dónde hacerse. El juicio, dice la palabra de Dios. Pero Dios, no somos animales. Dios puso un alma, Dios puso un espíritu. El ser humano ama, el ser humano siente porque Dios nos hizo diferentes con la capacidad de poder establecer una comunión con Él. ¿Se acuerdan en los relatos de Génesis? Adán y Eva, antes de la caída, antes del pecado, tenían una comunión plena con Dios. No había nada que los limitaba, ellos tenían una comunión directa con Dios. A raíz del pecado, ¿qué vino? Dice Romanos 5 que la muerte, así como la muerte, dice, pasó por un hombre, pues a causa del pecado, la muerte vino a todos los seres humanos. ¿Muerte qué significa? Separación. Ese día se rompió la comunión del hombre con Dios. Dios lo hizo con la capacidad de tener esa comunión porque lo hizo a su imagen y semejanza. Pero a raíz del pecado, esa comunión se rompió. Por eso hoy sabemos que Cristo murió en la cruz del Calvario para reconciliar, dice la carta a los Corintios, reconciliar al hombre con Dios. ¿Reconciliarlo de qué? De su pecado, para que el hombre vuelva a tener comunión con Dios. El estado ideal del ser humano es cuando restablece su comunión con Dios. Sin esa comunión, dice Efesios 2:1, que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. El ser humano sin Cristo no tiene comunión con Dios. Dios lo hizo para tener comunión con Él, pero el pecado nos apartó de Él. ¿Qué necesita una persona para restablecer su comunión con Dios? Arrepentido de sus pecados, confesar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Dice Romanos 10:8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La palabra confesar aquí la hemos estudiado, porque muchos confunden confesar con que yo le diga a una persona, tú repite y ya eres cristiano. No, no es repetir. La palabra confesar en el griego significa una plena aceptación de que Jesucristo es Dios, de que Él murió por mí, de que Él resucitó y que realmente creo que Él es el único que me puede salvar.
No es confesar como nada más decir, si yo ahorita digo, soy Superman, estoy confesando, pero no soy Superman, aunque me parezca. ¿Sí me explico? Pero la palabra confesar aquí habla totalmente de una aceptación de que Jesucristo es Dios, de que Él vino a pagar por mis pecados, que yo soy pecador y lo confieso con mi boca porque lo he creído. ¿En dónde? En mi corazón. ¿Ya lo vieron? En ese momento una persona restablece su comunión con Dios, porque el ser humano tiene esa capacidad que Dios le dio al crearlo a imagen y semejanza de tener una comunión con Dios. Pero si una persona no ha nacido de nuevo, ¿tiene comunión con Dios? ¿Sí o no? No tiene comunión con Dios. Por eso yo les he insistido varias veces, y en los martes luego lo platicamos. A veces, pues humanamente queremos ser muy buenos con la gente que no conoce a Dios, y entonces vemos una persona que está en problemas, en necesidad, y le decimos, pues ora a Dios, pídele a Dios. No le digamos eso. Prediquémosle el evangelio, pero si ora a Dios y le pide a Dios, pues si no tiene comunión con Dios, si está muerto en sus delitos y pecados, ¿Dios le va a oír? ¿Qué dice Proverbios 15:29? Jehová está lejos de los impíos, pero oye, ¿a quién oye? La oración ¿de quién? De los justos. ¿Quién es el justo en el Nuevo Testamento? El que ha sido justificado por la sangre de Jesucristo, el que ha sido perdonado, limpio. Entonces, si yo le digo a un impío, a un inconverso, tú pídele a Dios, y tú pídele a Dios, lo estoy engañando. No lo va a escuchar. Es más, Juan 9:31 lo confirma. Y sabemos que Dios, ¿qué dice? No oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Entonces, lo que necesitamos con un inconverso es presentarle el evangelio. Y si él cree en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y viene la gracia de la salvación sobre él, en ese momento se restituye su comunión con Dios, y en ese momento puede pedirle a Dios y puede venir en el nombre de Jesús, pongo mi vida en tus manos, puede hablar con Dios, Dios lo oye, porque ahora se convierte Dios ¿en qué? En su Padre celestial. Técnicamente, todos somos criaturas de Dios, ya lo sabemos, todos, porque ya lo vimos en Génesis. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. El pecado hizo que se rompiera la comunión, que estemos muertos en nuestros delitos y pecados, pero todos los seres humanos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Eso debemos tenerlo claro. Mucha gente dice, ay, todos somos hijos de Dios, y todos somos hijos de Dios. No. Juan 1:12 dice claramente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Entonces, ¿todos somos criaturas de Dios? Sí. Nadie es del reino animal, ningún ser humano es del reino animal. Pero hijos de Dios son solamente aquellos que, arrepentidos genuinamente de sus pecados, depositaron su fe en Jesucristo, y entonces la gracia de Dios los salva. Entonces, queda claro con Génesis 1:26, Génesis 2:7, que la creación del ser humano es totalmente distinta al resto de la creación. Puso en nosotros un alma, un espíritu, puso en nosotros la capacidad de comunicarnos con Él, puso en nosotros la capacidad de amar, que la comunión se rompió a causa del pecado, pero nos hizo y sopló en nosotros espíritu de vida, dice la palabra de Dios, aliento de vida. Puso en nosotros un espíritu, los animales no lo tienen. Por lo tanto, cuando leemos, voy a terminar por hoy esta introducción, cuando nosotros leemos en Éxodo 20:13, no matarás, se refiere no matar al ser humano. Es de ser humano para otro ser humano. Nunca será lo mismo matar un perro, una vaca, un caballo, que matar un ser humano. Dice Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre. Básicamente lo que dice, el que mate a alguien, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí se establece, mis hermanos, por primera vez
la pena de muerte en la Biblia. Si un ser humano mata a otro ser humano, la consecuencia es que debe haber una pena, y esa pena, ese castigo es que tiene que pagar con su propia vida. Ya lo explicaremos cuando entremos a la pena de muerte. No es un mandato o no es una instrucción para venganza personal. Pues como mataron a mi hijo, a la familia, pues nos vamos a descabezar al que lo mató. No. Es una instrucción a la autoridad. Dios ha dado la espada a la autoridad para que ejerza la pena. Que si se ejerciera en nuestro país, que con la corrupción y con la mala justicia que tenemos, ese es el temor, que se ejerciera una pena de muerte en nuestro país. Aunque realmente en la Constitución sabe que está la pena de muerte para los parricidas, para los traidores a la patria. Ahí está en la Constitución la pena de muerte establecida para los traidores a la patria. No se aplica, y qué bueno, porque al rato van a decir que por hablar mal de un gobierno ya es un traidor a la patria. Entonces, queda claro que es Dios el que establece la pena de muerte, pero ¿a quién? Al que mata a otro ser humano, porque no es lo mismo matar a un hombre que a un ser humano. Incluso dice, vean Levíticos 24:21. ¿Qué pasa si alguien mata a un animal? Dice, el que hiere algún animal, o sea, finalmente esta palabra habla de morir, el que mata a un otro animal, ¿qué ha de hacer? ¿Qué tiene que hacer? Restituirlo. Oye, tu vaca, la maté, se me atravesó, ahí te va otra vaquita. Eso no puedes hacer con un ser humano. Oye, maté a tu familiar, ahí te va otro familiar. No se puede. Pero aquí sí dice, el que mata a un animal tiene que restituirlo, y aclara, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Ahora, ¿qué nos está invitando la Biblia? A maltratar a los animales, y no, los animales no valen nada. Y no. Proverbios, nada más les dejo este versículo porque igual vemos algo más en 8 días. Proverbios 12:10 dice, el justo cuida de la vida de su bestia. ¿La vieron? El justo cuida a los animales. Más el corazón de los impíos es cruel. Por supuesto, Dios no está peleado con que cuidemos los animales, con que no los maltratemos. Ahora hay muchos animales en extinción, etcétera. Sí los cuidamos, pero no es lo mismo matar a un ser humano que matar a un animal. El ser humano está por encima de los animales. Ya voy a decir del resto de los animales. No, está por encima de la creación. Génesis 1:26 lo estableció con toda claridad, fíjense. Después de que Dios dijo, hagamos, ¿verdad? Dios haciendo al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vean lo que dijo. Y, ¿qué dice ahí? Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué dice que hagamos sobre los animales? Señorear. La palabra señorear, radar, así como se oye radar en español, significa gobernar, administrar, porque Dios dejó esta tierra, los animales y las plantas para nuestro mantenimiento. ¿Cómo la ven? Dios dejó los animales, las plantas, esta tierra para nuestro mantenimiento. Génesis 9:3. Todo lo que se mueve, no se refiere al ser humano, ahí. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. La palabra mantenimiento significa, es la palabra hebrea okla, comida, alimento, sustento, comer, consumir. Todo lo que se mueve os será para mantenimiento. Así, bueno, lo que se mueve y vive pues son los animales. En el original hebreo uno lo entiende mejor. Así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Que el ser humano no ha administrado bien este planeta Tierra es una realidad. Lo hemos maltratado, se maltratan los animales, ahora lo están alimentando y le están inyectando hormonas, y bueno, todo eso es una realidad. Ha mal administrado este planeta Tierra que Dios nos ha dado. Génesis, Romanos 8, si no me equivoco, dice, la tierra gime, la misma tierra dice, ya ven, Señor, ya no, este planeta Tierra lo estamos acabando, pero Dios nos los dio para alimentarnos. No eres asesino si comes carne de res.
Ahora, si exageras, hay que tener cuidado, que si no sé qué tantas cosas, y las hormonas, hay que tener cuidado, hay que tener sabiduría. Hace tiempo un famoso hizo una dieta de puras frutas y se murió. Se empezó a descompensar porque su dieta era pura fruta, porque decía, no, es que la carne no, y la carne no, porque pobres animalitos, y la gallinita, y la vaquita, y los huevitos, y todo se le hacía feo. Y se alimentó de puras frutas, casi puras manzanas, y miren cómo terminó. Entonces, Dios nos ha dado la capacidad dentro de esta imagen y semejanza de señorear, de administrar esta tierra. Jamás será lo mismo matar un animal. Yo conozco cristianos vegetarianos que dicen, bueno, yo soy vegetariano por convicción, porque pues con tantas hormonas, está bien, pero ya si un cristiano, porque también conozco cristianos que te dicen que el cristiano no debe comer la vaca y que no, es que yo cuando me la como, pobre vaquita y su alma, y tranquilos, Dios puso alma y espíritu en el ser humano, los animales nos los puso para nuestro mantenimiento. Es clara la palabra de Dios. El mismo Dios, cuando Adán y Eva pecaron, los vistió ¿con qué? ¿Con qué? Con pieles. ¿Y qué tuvo que hacer para darles esas pieles? Matar un animal. Matar un animal. O sea, la palabra de Dios nos dio, nosotros señoreamos sobre la creación. El asunto que hemos señoreado mal, ese ya es otro asunto a discutir. Muy mal hemos descuidado esta tierra. Pero miren, voy a terminar con esto. ¿Cómo estará el mundo al revés hoy en día a causa del pecado? Que hay lugares como nuestro país donde es delito, pena de cárcel, comer huevo de tortuga. Pero tú puedes ir al DF y matar en tu vientre a un bebé y no te dan ninguna pena. ¿Se dan cuenta la diferencia? Te meten a la cárcel si comes huevo de tortuga. Y varios años, es penado. Pero tú puedes matar, asesinar en el vientre de una madre a un bebé que Dios formó a su imagen y semejanza y no te dicen absolutamente nada. Dice la Biblia, hay de los que a lo bueno le llaman malo. Fíjense un artículo que leí de algo que pasó en la India, para que vean cómo el mundo al revés a causa del pecado. Hubo un grupo de personas asesinados en la India porque creyeron que mataron una vaca. Asesinados por matar una vaca. Dice así, fíjense el artículo. Una piel de vaca les costó la vida. 5 personas de una casta muy baja de la India, o sea, de gente muy pobre, fueron linchados por una multitud de más de 2,000 personas el pasado martes en la ciudad de Yahar, a menos de 2 horas de Nueva Delhi, la capital de la India. Su crimen, la sospecha de que habían matado una vaca, el animal sagrado hindú, para obtener su piel. Las víctimas se dedicaban a desollar reses para vender el cuero. La multitud lo siguió hasta el puesto de policía, que por cierto la policía no hizo nada. Ah, no, es que mataron una vaca, no, pues entonces línchenlos. Hasta el puesto de la policía, después de que se corriera la voz de que habían sacrificado un animal, los sacó de su refugio, los apedreó, les arrancó los ojos y los quemó. Y la policía no hizo nada. Pero ahí mismo en la India, fíjense lo que pasó. Sucede que dentro de sus múltiples rollos y filosofías que creen, hay un grupo de personas cada vez más numeroso en la India que creen que tener una niña en casa es algo humillante. Y fíjense lo que pasó. Mataron a estos hombres por matar a una vaca, pero fíjense aquí, dice, permiten y fomentan el aborto de niñas en la India. Miles de niñas son abortadas diariamente por sus padres debido a las presiones culturales que consideran que tener una mujer en la familia es una humillación. Y yo nada más hacía un análisis. ¿A qué edad de la gestación se sabe que es niño o niña? Mínimo 3 o 4 meses, si no es que más. A veces 5. O sea, a esa edad abortan, dice, abortan, asesinan a los bebés debido a las presiones culturales que consideran que tener una mujer en la familia es una humillación. Y la autoridad de la India no les hace nada. Pero por tocar a una vaca, por matar a una vaca,
los matan. Han puesto a la vaca a un nivel superior que la vida del ser humano. Y en México, repito, no estamos tan diferentes. Te pueden meter a la cárcel por un huevo de tortuga, pero en el Distrito Federal y pronto en más estados puedes asesinar a un bebé en el vientre de una madre y no va a pasar absolutamente nada. El día del juicio le van a dar cuentas a Dios, mis hermanos. Vean cómo está la humanidad. Por eso dice Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mis hermanos, el ser humano es una creación especial de Dios y nos creó para conocerle, para adorarle y para servirle. Así es como Dios creó al ser humano. No estamos por casualidad. No nos creó con el fin de ser exitosos en este mundo. Nos creó con el objetivo de tener una vida eterna con Él. En este mundo estamos de paso. Tenemos que trabajar, sí. Podemos ser exitosos en nuestro trabajo, sí. Pero nuestro propósito principal es servirle y adorarle para morar con Él en la eternidad. Qué maravilloso saber esta mañana que nos creó y nos formó de una manera especial. Por eso es que Él manda en Éxodo 20:13, no matarás. Vamos a despedirnos hoy en oración y continuamos en 8 días. ¿Cuántos dan gracias esta mañana? Porque Dios te creó. En su soberanía Él te creó a su imagen y semejanza. Quizás todavía hay alguien que cree que esto de la creación de Adán y Eva, pues es algo simbólico. Yo conozco 2 grupos que se dicen cristianos, que creen que la creación es algo simbólico. Pero la Biblia es muy clara, cada día lo que Él hizo. Dios te creó con un propósito, conocerle a Él, adorarle a Él, porque Él quiere que estemos toda la eternidad con Él en su presencia. Nadie que estamos aquí somos obra de la casualidad. Nadie que estamos aquí, nada más estamos aquí porque algo pasó en la familia y nacimos de repente. Dios tiene el propósito. Él te dio la vida que tú tienes. Él sopló en ti aliento de vida. Él te ha dado la vida y te ha dado la vida para que le conozcas. Si hay alguien en esta mañana aquí o que nos escuche por internet que no conoce a Dios, que no tiene una comunión con Dios, debo decirte, es el pecado el que te tiene apartado de Él. Si tú esta mañana reconoces tu pecado, que has ofendido al Dios que te creó, al Dios que te formó en el vientre de tu madre, si tú reconoces que tu pecado te ha apartado de Dios y te tomas de su gracia, sabiendo que Cristo pagó en esa cruz, en ese momento Dios te puede hacer su hijo. En ese momento gozarás de la gracia, de la salvación y del perdón de pecados. Ponte a cuentas con Dios. No somos animales, somos una creación de Dios que Él hizo para tener una comunión con Él. Hoy puedes comenzar una comunión con Dios. Y nosotros los que estamos aquí, mis hermanos, ¿cuántos podemos darle gracias a Dios por habernos dado la vida? Ponte de pie. Dale gracias a Dios y sobre todo, mis hermanos, por habernos dado la gracia de conocerle como nuestro Señor y Salvador. Dale gracias a Dios. Por eso estamos reunidos. No estamos cumpliendo un tiempo aquí, pues era domingo y había que ir. Estamos aquí porque estamos agradecidos. Número 1, porque nos dio la vida. Número 2, porque el pecado que nos había apartado de Él, Él mandó a su Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados y ahora Él nos ha dado vida eterna. Dale gracias a Dios y que ahora el saber esta verdad nos llene el corazón con una pasión de ir y decirle a la gente que hay una esperanza en Jesucristo, de ir y decirle a la gente que sin Cristo va a ser condenado eternamente en el infierno, pero que hay alguien que pagó, que es nuestro Señor Jesús, y que si Él cree en Jesucristo, arrepentido de sus pecados, Él puede tener vida eterna. Vayamos y digámosle a la gente que no son obra de la casualidad, que Dios tiene un propósito en su vida y que es conocerle a Él, servirle a Él, vivir con Él en toda la eternidad.
Padre Celestial, te damos gracias esta mañana, porque somos una creación especial, porque tú pusiste en nosotros un alma y un espíritu. Tú pusiste en nosotros aliento de vida. Gracias porque nos das la oportunidad de conocerte. Bendito Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que aquellos que esta mañana tenemos la gracia de la salvación, vivamos para servirte, para honrarte y para predicar del Evangelio de Jesucristo. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.